venir a estar con ustedes esta semana. Me siento feliz de la invitación de nuestro hermano Isaías. Y hemos mantenido desde los tiempos que el pastor Pinilla fue su pastor. Hemos mantenido ese contacto regularmente. Para mí es un gran honor compartir con ustedes en esta hora, esta reflexión durante la semana. Vamos a estar hablando acerca de los eventos de los últimos días. Y vamos a ver el zarandeo. Mañana veremos la lluvia tardía, el fuerte pregón, el miércoles, el jueves, el sello de Dios y la marca de la bestia. Y el viernes, el fin del tiempo de gracia. Así que yo les voy a pedir que ustedes oren, oren y oren para que esta semana el Santo Espíritu de Dios pueda llenarnos y ayudarnos a comprender los momentos en los que nosotros estamos viviendo. Quiero pues pedirle que inclinemos el rostro y oremos. Amado Padre Celestial, inmensas gracias te damos en esta hora por el honor y el santo privilegio de venir a tu presencia. Queremos, Señor, pedirte que te manifiestes con nosotros en esta hora y al reflexionar en tu palabra, que tu Santo Espíritu esté con nosotros y nos dé tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, familia, todos nosotros sabemos que estamos viviendo ya en los últimos días de la historia de este mundo. El Señor dice en su palabra que nosotros debemos de ir a todos los lugares y predicar el Evangelio, Mateo 24:14, a todo pueblo, tribu, lengua, nación, y entonces vendrá el fin. Si hay una razón por la que nosotros existimos, es por el cumplimiento de Mateo 24:14. Todos conocemos a Génesis capítulo 2, capítulo 3, especialmente en el versículo 15 del capítulo 3, cuando el Señor restaura o promete, mejor dicho, el Señor promete a Adán y a Eva que Él vendría para que su pecado sea perdonado y ellos tengan vida eterna. Esa promesa de Génesis 3:15, cuando Él dice que heriría a la serpiente en la cabeza, pero que la serpiente mordería en el calcañar, a la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer es Jesucristo. Eso tardó 4000 años para cumplirse. Pero gloria a Dios que a los 4000 años, en Gálatas 4:4 y 5 nos dice, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que redimiera al pecador. Entonces, quiero decirte que esa promesa cumplida y esos 3 años de ministerio de Jesucristo garantizaron nuestra salvación. De no ser egoístas, nosotros debemos entonces obedecer e ir a comentarle a otros y vivir en el vecindario, vivir en el trabajo donde vivimos, donde estamos, perdón, en la escuela, en la universidad donde estudiamos, en los supermercados donde compramos, en los lugares donde vamos. Debemos de ayudar a que otros conozcan a Jesucristo. Pero para que eso ocurra, nosotros debemos de prepararnos de manera espiritual. La iglesia necesita prepararse de manera espiritual. Y la preparación espiritual de la preparación espiritual de la iglesia comienza con la oración y el estudio de la palabra de Dios. Nadie podrá prepararse
si no tiene un proyecto, un programa de oración diario y permanente, y si no estudia Biblia. Usted quiere prepararse para el final, usted tiene que estudiar Biblia y orar. Entonces, estudiar Biblia y orar produce un reavivamiento espiritual en mi vida que me hace a mí hacer o realizar una reforma en mi vida personal. Pero quiero dar este detalle. El hecho de que yo me prepare no prepara a mi esposa y a mis hijos. El hecho de que yo sea espiritual es una bendición para los demás, pero solamente me beneficia a mí. Entonces, cuando en mí se produce un reavivamiento y se produce una reforma espiritual, cuando eso se produce en mí, yo recibo la lluvia temprana. Porque ustedes saben que en los días de los discípulos llegó la lluvia temprana. Para nosotros viene la lluvia tardía. Pero tú no podrás recibir lluvia tardía a menos que recibas lluvia temprana. Y la lluvia temprana es el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de aquellos que estudian Biblia y que oran y que en ellos se produce un revivamiento que cambia y transforma su vida espiritual. Que ya tú no eres aquella persona que para conseguir algo tienes que mentir. Tú no eres aquella persona que tiene un rencor con alguien que no lo puede sacar de tu corazón. Tú no eres aquella persona que en la casa eres un infierno y en la iglesia eres la gloria. Ya tú no eres la persona que le miente a tu jefe de trabajo, porque se produce una reforma en tu vida debido a un reavivamiento espiritual que es el resultado de estudio de Biblia y de oración. Entonces, familia, para que entremos en contexto del tema de esta mañana, el zarandeo, tú necesitas primero tener un reavivamiento espiritual. Y te voy a explicar por qué. Mira, ser miembro de la iglesia no garantiza la salvación. Vamos, grábate eso ahí. Ser miembro de la iglesia adventista no es garantía de salvación. Es una solemne declaración la que hago a cada uno de ustedes en esta mañana de que, escucha bien, en el libro Servicio Cristiano, en la página 52, y en Eventos de los Últimos Días, en la página 147, el párrafo 1, dice que no hay uno cuyo nombre esté registrado en el libro de la iglesia que se haya preparado para terminar su historia, no la historia de la iglesia, para terminar su historia terrenal. Y que estaría ciertamente sin Dios y sin esperanza en un mundo como el pecador común. Escucha bien ese párrafo. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia de que ni uno de cada 20, no te asuste, ¿eh? No tienes que asustarte, de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia, se haya preparado para terminar su historia en esta tierra. No hay uno, eso lo escribió la hermana Elena White en 1893, 130 y pico de años. No hay uno de cada 20 preparado para terminar su historia terrenal. Ahora, ¿por qué ella dice eso? Porque
el Señor les reveló que la vida espiritual de los miembros de la iglesia se desarrolla en asistir a los cultos de la iglesia los sábados y se acabó. Pero los que tienen sus nombres registrados en los libros de la iglesia tienen la oportunidad todavía ahora de comenzar a hacer una preparación espiritual, porque el problema es que no estamos preparados de manera espiritual. Ese es el único problema. Y la preparación espiritual se basa en la oración, en el estudio de la Biblia. Eso es lo que produce un reavivamiento en tu vida espiritual. Posiblemente muchos de nosotros aquí en esta plataforma estamos más preocupados por cómo nos ven en la iglesia el sábado con la ropa que yo me pongo, que Dios libre. Pero eso, estoy poniendo un ejemplo. Muchos de nosotros posiblemente nos sentimos que estamos preparados porque somos miembros de la iglesia y somos ancianos de iglesia. Yo puedo sentirme preparado porque soy pastor. Yo puedo sentirme preparado porque soy el director de jóvenes. ¿Quién ha dicho eso? Ser miembro de la iglesia no garantiza la salvación. Lo que garantiza la salvación es una relación de intimidad con el Señor a través del estudio de la Biblia y la oración. Y yo pregunto, ¿tienes tú un plan de oración y un plan de estudio de la Biblia? Quiero hacer esta salvedad. Hacer el año bíblico simplemente es leer la Biblia. Y eso no está mal. Yo me propuse un año leer la Biblia entera. Y yo me propuse en una ocasión como motivo de una clase de la maestría, estudiar la Biblia en 50 días. No en un año, no en 50 días. Y eso me ha dejado el hábito de que a veces yo leo el libro de Hebreos, el libro de Corintios, en un día, Efesios, en un día, Gálatas, Efesios, 3 o 4 libros en un día. Ahora bien, hay cosas que yo no recuerdo que le he leído, que yo no recuerdo que le he conocido, que cuando la leo las recuerdo. Entonces esas cosas se van grabando en la memoria. Y en el momento que tú necesitas el Espíritu Santo, entonces te recuerda lo que tú leíste. Ahora, si tú lees el año bíblico por leer la Biblia y no te detienes, por ejemplo, te voy a poner este caso. Tú puedes tomarte una mañana que tu estudio sea leer un versículo, pero pedir al Espíritu Santo que te ayudes a entender el versículo. Lo entendiste, vete y trabaja, vete a tu escuela, vete a tu universidad, vete a hacer tus quehaceres, que ya estudiaste Biblia y lo que estudiaste fue un versículo, pero pasaste un tiempo con un versículo hasta que lo pudiste entender. Eso es estudiar la Biblia. Ahora bien, una cosa es leerla y aprendértela de memoria y otra cosa es vivirla. Hay un versículo del apóstol Pablo que dice que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, leer ese versículo y aprendérselo de memoria es una cosa. Y que Cristo vive en mí y que yo viva como Cristo quiere que yo viva es otra cosa. Si tú agarras ese versículo y te lo aprendes de memoria y lo practicas y comienza a vivir, bueno, saliste a la calle y alguien se parqueó mal y tú sientes que te va a molestar, recuerda que ya tú no vives en ti, el que vive en ti es Cristo. Ya tú no te molestas porque alguien se parqueó mal y ahora tú no te puedes parquear. Si alguien te grita un improperio, cuando tú vas a gritarle otro improperio para defenderte, te acuerdas que ya no eres tú que vive en ti, ahora vive Cristo. Y tú actúas contra ese enemigo como actuó Cristo con sus enemigos. Entonces, eso es lo que produce un reavivamiento espiritual para tú poder
estar preparado para el zarandeo y ya ser uno que se salga. Ahora quedan de los 20, quedan 19, porque uno está preparado. Porque la nota dice que de 20, no, ni uno de cada 20 cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, la suya, la mía, mi historia. Entonces yo tengo que comenzar a partir de este momento a prepararme para que mi historia terrenal termine bien y que cuando Cristo venga yo pueda ser levantado e ir a las nubes e irme al cielo con el Señor Jesucristo. Nota, en la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán dos grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Habrá un zarandeo, y un zarandeo es tomar un sedazo, echar, por ejemplo, las habichuelas, comenzar a cernirlo, comenzar a moverlo para que las pajas salgan y se quede solamente el grano que es bueno. Entonces, en la iglesia habrá un zarandeo y los que están ocupados solamente en las cosas de aquí abajo serán paja y saldrán por el sedazo, porque vienen pruebas duras para los que estamos en Cristo Jesús en la iglesia. Habrá un zarandeo de sedazo y a su tiempo la paja tiene que ser separada del trigo. Y debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Y es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. Este es el tiempo en el que tú y yo tenemos que ser genuinos en lo que hemos creído. La historia, familia, de la rebelión de Datán y de Abirán, ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Se está repitiendo y se repetirá hasta el fin de los tiempos. Problemas dentro de la iglesia entre nosotros mismos. Datán y Abirán se tiraron contra Moisés. Pero recuerda que los que están firmes en Jesús, los hermanos que se levanten en contra en la iglesia, perderán la batalla. Porque Moisés estaba afinado, arraigado y cimentado en Cristo Jesús. Y Datán y Abirán desaparecieron del mapa. Porque el pleito no era con Moisés, el pleito era con el Dios de Moisés. Y el Dios de Moisés consumió a Datán y Abirán. Entonces los hermanos que dentro de la iglesia, en este tiempo del zarandeo, se tiren el uno contra el otro, esos pleitos los van a iniciar los que no son espirituales dentro de la iglesia. Pero los que son espirituales dentro de la iglesia serán defendidos por Jesús, por los ángeles, por el cielo, por el Espíritu Santo. Y quiero recordarte, familia, que tú no puedes permitirte que te engañe el enemigo. No lo permitas. Pero para que no lo permitas, tiene que ser espiritual, tiene que estudiar Biblia, tiene que estudiar espíritu de profecía, tiene que estudiar el folleto de escuela sabática, tiene que pasar tiempo con Jesús en oración y consagrar tu vida, que se produzca en ti un reavivamiento espiritual, que te cambie, que te transforme. El Señor viene pronto, familia, y en cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, tiene que haberlo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad, que no honran a Dios. En la iglesia hay hombres y mujeres, niños y jóvenes impíos, porque no estudian, porque no se están preparando, porque están viviendo solamente como simples miembros de la iglesia. Y en el tiempo del zarandeo habrá una persecución, y esa persecución lo que va a hacer es a purificar la iglesia.
Pero ¿quiénes serán purificados en la iglesia? Aquellos que mantienen una relación de intimidad con el cielo, aquellos que están atentos constantemente en una relación de intimidad con Dios. Esos serán purificados. Nota, la prosperidad familiar contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan la religión. Ahora escucha esta nota. La adversidad las elimina de la iglesia. Hay miembros de la iglesia, tristemente, y yo quisiera que el Señor me ayude, que yo no sea uno, que en los días últimos de la historia del mundo nos iremos de la iglesia, familia. No vamos a encajar con la iglesia. Vamos a ser enemigos de la iglesia. Vamos a maldecir la iglesia. ¿Por qué? Porque el tiempo de prepararnos pasó. Y a esta iglesia donde tú asistes le va a llegar un zarandeo. Cada iglesia en el planeta Tierra, adventista del séptimo día, pasará por una crisis espiritual. Pero gracias a Dios que dentro de la iglesia también hay trigo. Y el zarandeo no es más que la sacudida que Dios le va a dar a la iglesia para que los que no son fieles se vayan definitivamente. Y quedarán en la iglesia solamente los que estudian, oran y han producido, el Espíritu Santo ha producido en su vida una reforma y un reavivamiento espiritual. Familia, no está lejos el tiempo cuando cada alma será probada y se nos proporcionará para aceptar la marca de la bestia. Se nos presionará a nosotros para aceptar la marca de la bestia. Y todos nosotros sabemos cuál es la marca de la bestia. A nosotros se nos va a presionar para que guardemos el domingo y no guardemos el sábado. Las iglesias nuestras las van a cerrar. Nosotros no vamos a poder adorar en iglesia. Mi familia y yo posiblemente no quedaremos juntos, porque yo estoy en un lugar y mi familia estará en otro en el momento que se arme la corredera, en el momento que todo el mundo tenga que salir y ocupar un lugar que no le correspondía ocupar. Y aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y que se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, a los insultos, a las amenazas, a la cárcel y hasta la muerte. Oiga, familia, el que no esté preparado espiritualmente se va a ir de la iglesia cuando llegue el zarandeo, cuando llegue la crisis dura, cuando vayan a la iglesia y digan aquí, ¿quiénes van a guardar el domingo a partir de hoy? Con una ametralladora ahí apuntándote, que tú tengas que decir, yo no guardaré el domingo. Caminen, llévenselo preso. ¿Quién sabe a dónde tú vas a ir a terminar? ¿Quién sabe si ahí mismo te van a dar un tiro en la cabeza? Como Daniel, ¿estamos nosotros preparados para entrar al foso de los leones? Como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿estamos nosotros preparados para entrar al horno de fuego y decirle en su cara al rey, oh rey, nosotros no haremos eso porque tenemos un Dios que puede librarnos y si no nos libra, alabado y glorificado sea el nombre de él? Y ahí el rey dice, calienten el horno 7 veces. Tanto lo calentaron que los que echaron a los jóvenes en el foso, en el horno de fuego, quedaron consumidos por el calor. Y a ellos allá adentro, ni siquiera un solo cabello de su cabeza se le quemó. ¿Por qué? Porque la gloria del cielo los cubrió y las llamas no atraviesan la gloria de Dios. Entonces, en los últimos días, la gloria de Dios a los que sean fieles le vas a cubrir de un tiro, lo va a cubrir de cárcel, lo va a cubrir de todo. Y si tienen que morir, morirán, pero morirán para vivir. Debido a la falta de relación personal con Dios,
nuestras vidas están corriendo el riesgo de perderse. Miren, familia, cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores de demonio y a doctrinas falsas. Es lamentable que podamos, que sepamos, es lamentable que tú y yo sepamos que corremos el riesgo de ser engañados por los demonios, que no van a venir con cuernos, que no van a venir con un rostro calavérico, sino soldados de los ejércitos, líderes, diputados, senadores, congresistas, se ocuparán de llegar hasta nosotros para que tomemos la decisión a quién le vamos a servir. Y ahora mismo me llegó a mi mente Josué en su capítulo, eh, en su capítulo 25, si mal no recuerdo, o 27, el verso 15, cuando le dice al pueblo, ustedes hoy escojan a quién le van a servir. Pero mi familia y yo hemos decidido servirle a Jehová. Familia querida, cuando a partir de este momento inicia un proceso de preparación espiritual en tu vida, porque el zarandeo viene, viene y viene. Porque la lluvia tardía viene, viene y viene. Porque el fuerte clamor viene, viene y viene. Porque el sello de Dios y la marca de la bestia vienen. Y porque el fin del tiempo de gracia se termina. Que esta mañana esto haya sido una motivación de gozo saber estas cosas y no de temor. Hay poder en la sangre de Cristo para que cualquier situación por la que tú estés atravesando, que te esté dominando, tú recuerdes que el Señor tiene poder para vencer todos los demonios que existen en el planeta Tierra y que vienen contra ti. El endemoniado gadareno tenía 1006 demonios, que es lo que correspondía a una legión. En el ejército romano, una legión estaba constituida por 1006 soldados. Y cuando el endemoniado se le detectaron los demonios, era una legión. Él dijo, legión me llamo. Tenía 1006. Y en un segundo, los 1006 demonios desaparecieron. Y él estuvo dispuesto a seguir a Cristo y dar testimonio para Cristo. Así que familia querida, que Dios te bendiga, que el poder del cielo sea contigo. Y mañana, nueva vez, nos vemos para estudiar el tema de la lluvia tardía. Oremos. Padre que estás en los cielos, alabado y santo es tu nombre. Muchas gracias por el privilegio que nos da en esta hora de venir a tu presencia. Gracias, Señor, por el honor de estudiar tu palabra. Gracias por esta plataforma de los hermanos de Sabana. Bendice a cada uno de ellos, derrama tu gracia, derrama tu poder, derrama tu Santo Espíritu en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, familia querida. Amén. Amén. Bueno, estas han sido las palabras de nuestro pastor Cuello desde